Buenas tardes, soy Paco Isidro, director de programas de finanzas y control de gestión de EAE en su campus de Madrid. Bienvenidos a una nueva sesión del ciclo de emprendedores, que como sabéis es una iniciativa impulsada desde la Asociación de Alumni, un nuevo proyecto de esta escuela que ofrece 5 grandes áreas de servicio a los alumnos y antiguos alumnos en materia de formación, conocimiento, desarrollo profesional, networking, beneficios y descuentos. En esta sesión, a la que hemos titulado La operativa en una startup, el caos organizado, nos centraremos en la administración operativa diaria de una compañía de este tipo, de una startup, y en las herramientas de gestión y en las metodologías Kanban y Scrum. Para hablar de este tema contamos con nuestro amigo, con nuestro experto, un conocido de todos vosotros, Álvaro Cuesta. Buenas tardes, Álvaro. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Que, como sabéis, es el fundador de una compañía denominada Sonar Venture, la primera productora en España de startup de este tipo de compañías, y que además, bueno, pues es un magnífico conocedor del mundo del emprendedurismo, del mundo de la estrategia digital, y que además ha sido presidente de la Asociación de Jóvenes Empresarios de Madrid y del Consejo Joven CEI. Antes de darle la palabra a Álvaro, os invito a que participéis y a que planteéis vuestras preguntas a través de Twitter utilizando el hashtag que hemos preparado para esta sesión. En mayúsculas, todo junto, todo seguido, EmprendeEAE. Repito, el hashtag EmprendeEAE. Álvaro, una vez más, bienvenido a tu casa. La audiencia es tuya. Fantástico. Pues una vez más, muchas gracias por la presentación y bueno, pues por supuesto daros un saludo a todos los que estáis ahí detrás de la cámara, en todas las latitudes del mundo, ya casi como si os conociese a muchos de vosotros, porque son ya varias las sesiones que hemos mantenido juntos y ya sabéis, precisamente los que me conocéis en estas charlas, que me gusta recapitular, porque a riesgo de ser pesado e insistente, creo que es como mejor entran en los conceptos, recopilándolo y haciendo una síntesis. Tenemos que acordarnos de que esto es un itinerario, esto es una serie de conferencias para crear una startup desde la propia idea, es más, antes incluso de la idea, desde la propia motivación interna hasta lo que podría ser un exit, ¿no? Una salida de esa empresa y crearla, entre comillas, con éxito. Obviamente con éxito lo que quiere decir es lo mejor que se pueda, básicamente, porque nadie tiene el éxito garantizado, menos en el mundo empresarial y menos en el mundo de las startups. Entonces, para recopilar, vamos a recordar los temas que hemos tratado. Entre ellos vimos la importancia de la motivación y cuáles son los aspectos que tenía que tener un emprendedor o alguien que se plantease emprender. Hablamos de esas motivaciones internas, del Golden Circle, del círculo dorado, que era ese why, how y what, y cómo a partir de ahí, de esa motivación intrínseca, exigía una serie de actitudes y de aptitudes, que vimos todas esas competencias. Vimos también los elementos de un ecosistema emprendedor, es decir, los elementos externos para plantar esa semilla en el ecosistema adecuado y para maximizar sus posibilidades de prosperar. Después de eso vimos la importancia del equipo y de cómo crear distintos equipos con distintas capacidades y tipologías de personalidad para crear de ahí una cultura potente, que precisamente dio lugar también a otra de las charlas monográficas sobre la cultura en una startup, como una de las bases de cara a esa frase que decíamos de la cultura se come a la estrategia. Cómo lo importante realmente para tener una startup de éxito es esa cultura, esos intangibles, esa, ese caldo de cultivo que tiene una empresa que hace que tenga éxito o que tenga fracaso o desde luego ayuda mucho. Y entrando ya en aspectos mucho más concretos, vimos que de ahí la motivación para representar esas ideas, esas motivaciones en una oportunidad de negocio exigían unas metodologías. Y ahí entramos ya mucho más en harina, analizando lo que es la metodología Lean Startup, que hemos visto ya casi 3 sesiones sobre eso, sobre lo que es Lean Startup y Customer Development. Vimos dentro de esa metodología cómo, por un lado, representar un modelo de negocio, nuestra idea,
que tenía que partir siempre de un análisis de un problema y a partir de ahí entender quién era nuestro segmento de cliente y sobre ese cliente entender cuál era su problemática, pues hablando con ellos, saliendo a la calle, que es uno de los principios de ese Lean Startup que vimos, desarrollando a partir del cliente, por eso insistíamos mucho en esa terminología de el Customer Discovery y el Customer Development, no el Product Development, con esas formas de visualizar el modelo de negocio, como era el Lean Canvas, y esas metodologías de lo que llamábamos el Build, Measure, Learn, el construir, medir y aprender de forma constante, iterando constantemente y aprendiendo en función de las métricas y de la respuesta que nos diese el mercado, eso al final derivaba en un producto que al principio denominábamos producto mínimo viable, que era ese prototipo, que en realidad, bueno, no es un prototipo como tal, tiene algunos matices, pero ese producto que nos servía para validar nuestra hipótesis de partida. Es decir, si nuestras asunciones, nuestras hipótesis de cuál era el problema que nosotros pretendíamos solucionar y cuál era nuestra solución propuesta y si realmente el mercado aceptaba o deseaba o necesitaba esa solución, construíamos ese producto mínimo viable. Y ya de ahí entramos en otros muchos aspectos de cara al crecimiento de una startup, que también veremos en otras charlas futuras con mucho más detenimiento y lo que eran los Metrics for Pirates, etcétera, etcétera. Bien, dicho esto, hoy nos toca un tema que a priori puede parecer menos sexy. Es decir, estamos hablando de la operativa, ¿no? Es como la parte rollo de montar una empresa, ¿no? A veces, sobre todo los que no somos pues de números y como no es tu caso, o sea, que eres un experto en finanzas, pues a veces nos da un poquito más de respeto. Y lo que sí me gustaría dejar claro en esta charla precisamente es que, si bien eso puede parecer así al principio, la realidad es que hoy gestionar a nivel operacional una startup, para mí eso está divertido. Lo digo de verdad, suena raro, pero eso está divertido. Hoy tengo la suerte de poder gestionar, pues, no sé, a día de hoy seis empresas, algunas de ellas con equipos de 25 personas, otras con equipos de 6, etcétera. Cada una de esas empresas a lo mejor requiere la gestión de 7, 8 proyectos distintos, y yo no podría gestionar todo eso, vamos, ni yo ni cualquier emprendedor en su empresa, porque yo no hago más que gestionar lo mismo que haría cualquier otro emprendedor. Lo único que tengo estructurado de una manera distinta, pero ni más ni menos que cualquier empresario. Si no fuera por las herramientas y las metodologías que hoy vamos a ver, yo personalmente no podría. Y sobre todo también porque, si os fijáis, hemos hablado mucho de pasión, hemos hablado de motivación, hemos hablado también de metodología Lean, pero claro, sin unas herramientas en la gestión diaria que estén alineadas con esas metodologías y esos principios, etcétera, etcétera, de agilidad, de adaptarse a los cambios, de medir las cosas, de trabajar en equipo, de ser flexibles, etcétera, pues claro, no acompañaríamos lo que es la teoría a la gestión diaria de una empresa, que en definitiva es donde se decide la partida, que es el cómo pasemos de la idea a la ejecución. Y eso es algo que también es para mí una idea fuerza de esta charla, ¿no? La importancia de la ejecución, porque si no realmente nos damos cuenta de cómo de importante es esa ejecución de cara al éxito o el fracaso de una startup, es que nos estamos perdiendo la otra mitad del emprendimiento. La otra mitad, que es gestionar, ejecutar, no solamente liderar y no solamente tener una visión y una estrategia, etcétera. Y eso es lo que marca la diferencia entre los grandes empresarios y los empresarios o emprendedores más mediocres, que es simplemente su capacidad de ejecución. Entonces, bueno, yo lo que pretendo hoy, en lo que vamos a tener de charla, es ver aquellas técnicas que a mí me están sirviendo, modestamente, que son estándar hoy en el mercado y en el sector del mundo startup, pero que no son dogma, simplemente son algunas metodologías, y que ayudan muchísimo a gestionar proyectos
adaptados, como os decía, a esas nuevas estructuras empresariales donde la gente ya no trabaja todas en una misma oficina, donde los tiempos ya no son los mismos y hoy estoy hablando con vosotros y probablemente alguno pues esté levantando por la mañana todavía, hasta esté en pijama seguro, escuchándome, y otros estén a punto de acostarse, y eso implica que las herramientas que tengamos que utilizar tienen que permitir efectivamente que esos procesos ya no se den en una proximidad directa, sino que sean telemáticos, ¿no? De ahí que nos vayamos a centrar hoy en esto que llamamos la operativa de una startup, el caos organizado. Para mí es lo que define a una startup bien gestionada. Tiene que haber un elemento fundamental que vimos también en las charlas anteriores, que es la incertidumbre como elemento fundamental de cualquier startup. Una startup, si gestiona algo, es incertidumbre. Vimos que es una organización temporal con alto crecimiento y que gestiona enormes dosis de incertidumbre. Pues bien, esa incertidumbre requiere, ese caos, requiere de una mínima sistemática y de una mínima metodología operativa. Bien, ¿qué es lo que vamos a ver de manera un poquito más concreta? Vamos a ver, por un lado, esa gestión operativa enfocada al bootstrapping. Veremos un poco ese concepto, aunque ya lo mencionamos en alguna charla anterior. Veremos con más detenimiento lo que a mí me está funcionando más, que yo es de lo que vengo a hablar. Yo no soy teórico, soy un emprendedor que hace esto todos los días, ni más ni menos. Os cuento lo que hago, como vosotros podéis salir aquí y contar lo mismo. Y yo utilizo Kanban y utilizo Scrum como metodologías básicas para gestionar no solamente una parte tecnológica, que la gente se confunde muchas veces y piensa que esto solo funciona para llevar proyectos puramente tecnológicos, y esto se utiliza para muchas más cosas, y algunas otras herramientas para gestionar vuestra startup. Os daré algún enlace que podréis ver y que con cientos de recursos diferentes para que los podáis utilizar. De acuerdo, entonces veamos también, ahora empecemos por la parte, las fases iniciales de una startup. No es lo mismo cuando comenzamos una pequeña empresa y no tenemos recursos, que cuando ya tenemos un volumen de datos, de gente, de procesos, de tareas mucho más ingente, y que requiere otro tipo de metodologías y de procesos. Pero para eso, como veis en la foto, el emprendedor es un hombre orquesta o una mujer orquesta. Ahí veis la foto tocando todo tipo de instrumentos. Pues eso no es ni más ni menos que lo que cualquier emprendedor, yo mismo, hacemos en el día a día, ¿no? Por cierto, aprovecho para comentarte que esto es una charla que podemos en cualquier momento, ya sabes, me puedes interrumpir, comentar tu experiencia también, y seguro que a nivel operacional y financiero tienes muchísimo que decir, seguro, con lo cual estaré encantado. Entonces, decíamos que no existen recursos en esos comienzos no suficientes, y por tanto tenemos que tener aquellas herramientas que nos ayuden a poder hacer las cosas por nosotros mismos. ¿Por qué? Porque lo ideal en una empresa, obviamente, es que tú tengas a tu asesor financiero, que tengas a un abogado, que tengas a un programador, a un responsable de marketing, de comunicación, de ventas, recursos humanos incluso, etcétera. Bien, la realidad de un emprendedor o de un equipo emprendedor no es esa, es que tenemos que hacer todo. Y para eso, afortunadamente hoy existen metodologías y plataformas y herramientas que nos ayudan a hacer aquello que antes necesitaba ser realizado por un profesional de ese campo. Hoy yo creo que es muy sano, y os recomiendo a todos que utilicéis esa técnica del learn by doing, de aprender haciendo, apoyándose precisamente, y perdonad por tantos anglicismos, pero es que son tendencias que salen y que, bueno, pues ya sabéis, que se denomina el do it yourself, el DIY lo llaman, ¿no? El do it yourself. Es decir, cuando un emprendedor comienza, no puede permitirse el lujo de contratar a la gente, porque la gente tiene que vivir y son profesionales, y si son buenos profesionales tienen que cobrar lo suyo, y si no, es que no lo son. Entonces, es mejor también para conocer tu propio negocio y conocer tus propios procesos, y en un futuro saber
los niveles de ejecución de aquellos profesionales futuros a los que vas a contratar, es muy sano el aprender las cosas y hacerlas por ti mismo en unos comienzos, ¿no? Si tienes un partner, un cofundador, obviamente lo que recomiendo es que os distribuyáis muy bien las tareas y que en esa dicotomía que hablábamos en su día del hacker y el hustler, es decir, de la persona más operacional y la persona que le echa un poquito más de morro y que es un poco más comercial y que está más fuera de la oficina, pues obviamente os repartáis un poco las tareas y que si puede ser uno el que se concentre un poquito más en gestionar estas cosas, pues mucho mejor, ¿no? Muy sano. Efectivamente. Entonces, de ahí surge la necesidad de tener una estructura pues lo más flexible posible y que no nos aboque a tener unos costes fijos que maten nuestra tesorería, porque al principio nuestra tesorería se resiente y eso, vamos, nos puedes hablar, habrás visto montones de casos donde un emprendimiento nace muerto porque pues por una mala gestión de la tesorería inicial, ¿no? Con una mochila, es como si intentas ascender una montaña con una mochila que es superior a tu propio peso. Efectivamente. Esos son los costes fijos. Efectivamente, muy bien descrito. Cómo se nota que lleva muchos años dando clase, ¿verdad? Algunos años dando clase. Y efectivamente esto es lo que viene a reflejar pues este slide que veis aquí, donde al principio es mejor utilizar aquellos trabajadores que bueno, pues que trabajen como freelance, que tengan una estructura más flexible y que además pues no tengan costes asociados pues de espacio físico, de contratación, en fin, de gestión además del personal y de liderazgo del equipo, etcétera, si no te los puedes permitir en el momento en el que estás. Obviamente tienes que tener gente en el equipo cuando puedas y si están en el core, ¿no?, en el núcleo de tu propuesta de valor y de tu compañía, pues obviamente intenta tenerlos dentro, pero como parte del equipo emprendedor, no como profesionales, sino como gente que apueste contigo y que asuma contigo la aventura. Y ahí podéis ver dos plataformas. Una se llama Odesk, aunque ahora ha cambiado de nombre, o sea que si visitáis Odesk, pero todo el mundo la conoce como Odesk, donde os recomiendo, si estáis escuchando ahora mismo, que veáis bueno, pues un poco el tipo de modelo de negocio. Aquí y en freelancer.com hay de todo. Aquí hay de todo, como en la vida. Entonces tienes gente que trabaja por 4 euros o por 4 duros, como decimos aquí en España, de mala calidad y además devaluando el trabajo de otros profesionales mucho más serios y más rigurosos, pero también tienes gente muy experimentada, muy seria, que trabaja también a lo mejor con sus propias estructuras empresariales, pero que tienen estas plataformas como vía para captar otros clientes. Entonces, Odesk, por ejemplo, lo que te permite es una plataforma que te permite además controlar las horas que trabaja esa persona, porque muchas veces te puede decir que trabaja 5 horas y ha trabajado en realidad 1 y otras 4 ha estado diciendo que trabajaba. Y esto tiene un mecanismo bastante bueno, yo lo he usado varias veces para poder trabajar. Y como tienes que pensar en que este mercado es global y que los profesionales no tienen por qué estar en tu ciudad o en tu país, qué mejor que una herramienta de este tipo, siempre y cuando, insisto, no os vayáis a una cuestión de precio. Iros a una cuestión de flexibilidad. No confundáis flexibilidad con calidad. Eso no hay que renunciar nunca a ello, ni empezar una empresa devaluando o sacrificando la calidad, porque es devaluar ya el proyecto desde cero. Yo creo que estamos de acuerdo, ¿no? Absolutamente. Entonces, en las cuestiones que tienen que ver con el valor. Efectivamente, claro. Efectivamente. Sobre todo aquellas actividades que aportan más valor a tu negocio y a tu cliente, obviamente. Entonces, insisto, a nivel operacional, intentad utilizar este tipo de plataformas. Hay otras que no he puesto aquí, que os recomiendo y que, si estáis escuchando, os la voy a deletrear, que es algo... Bueno, no para que utilicéis de forma consistente y recurrente, pero para algunas tareas menores a veces está bien e incluso es divertido. Se llama Fiverr, F de Francia, I de Italia, V, E de España, R de Roma, R de Roma. Fiverr.com.
es una plataforma que permite externalizar muchos de vuestros costes, perdón, de vuestras actividades y por tanto de vuestros costes de todo tipo, es decir, desde traductores, locutores de voz para grabar audios, gente que os puede hacer algunos logos para ir empezando, gente que os puede hacer pequeños diseños, o, en fin, muchísimas microtareas y todas ellas tienen un elemento en común, que cuestan $5. Y es una pasada. Es decir, es gente que por $5 hace cosas que diríais, bueno, ¿cómo puede ser esto? Bueno, pues gente que a lo mejor lo hacen para 100 personas al día y entonces les compensa ganarse ese dinero porque tienen mucho flujo de trabajo y normalmente suelen ser personas que cobran mucho más como profesionales aparte y esto lo tienen como una vía de sacarse un dinero extra. Entonces, dentro de esa filosofía del bootstrapping, es decir, de trabajar sin recursos, de imaginaros que no tenéis absolutamente nada, ni siquiera lo que tenéis en la cuenta, como si os hubieran quitado todo el dinero, siempre tenéis que operar así. Como si cada euro o dólar o peso que tuvieseis en el bolsillo o en la cuenta os doliese soltarlo, salvo que tenga un impacto directo en valor y en creación de valor. Entonces, eso permite que, bueno, pues desde esa perspectiva del bootstrapping, podáis visitar plataformas como Fiverr o Fiverr y os ahorráis dinero haciendo algunas cosas divertidas. Incluso algunos podéis poner, yo qué sé, pues por ejemplo en Google, si ponéis ahora mismo Sonar Ventures, Sonar Ventures, jingle, o sea, Jingle, que es como canción, veréis a una persona con un sombrero en un vídeo de Vimeo cantando una canción que compusimos que habla de sonar. Y esa canción, nosotros lo que hicimos fue mandarle la letra de esa canción en plan tomando unas cervezas. Él recibió esa canción y lo que hace es una persona que le gusta tocar la guitarra y se graba a sí mismo tocando la guitarra, componiéndote una canción en tiempo real de blues. Es estupendo, Álvaro. Eso es fantástico, eso es fantástico. Puedes regalar canciones. El Cirano de Bergerac Efectivamente. Qué barbaridad. Es una gozada. Pues eso lo puedes utilizar para tu empresa, para hacer cosas muy graciosas, muy creativas, que es lo que más va a valorar el cliente, no el despliegue de recursos, sino la agudeza, el ingenio, la creatividad, la frescura, etcétera, ¿no? Entonces, a mí eso me costó 5 euros y unas cervezas con mi socio y unas buenas risas. Y bueno, pues como ese recurso hay muchas cosas que se pueden utilizar. Ya en un ámbito menos empresarial hay padres que por $5 te cantan el cumpleaños feliz con el nombre de la persona que tú digas para luego mandárselo el vídeo con sus 5 hijos en el sofá. Entonces, te cantan el cumpleaños feliz, te dicen cumpleaños feliz, te deseamos querido Paco y te cobran $5. Bueno, pues ese tipo de recursos son los que tenéis que mirar. Otro tipo de recursos más caros son los de Odesk o los de Freelancer y luego ya hay otras plataformas mucho más especializadas para otro tipo de servicios donde podéis encontrar profesionales de otro tipo, como puede ser, bueno, hay distintos en distintos países, así que no voy a mencionar aquí ninguno en España. Bien, hablábamos de ese bootstrapping. Fijaos, esta es una fotografía de una pizarra que tengo yo en la empresa. Ahí salen 2 de las startups, ¿no? Donde hablan de los valores de esas startups y hablan de excelencia, de compromiso, de aprendizaje continuo, de humildad, de pasión, de diferenciación, de vocación al cliente, de resolución. Estas fueron hechas por cada uno de los emprendedores de esas startups. Pero ambos emprendedores pusieron como un valor en común el bootstrapping. Y es para que veáis un poco la importancia de esto y que está al mismo nivel que el resto de valores que estáis viendo ahí. Es decir, el escatimar, o sea, el buscar siempre cómo optimizar al máximo cada euro y cómo hoy existen herramientas que nos permiten para el poder hacer esto y que si hay algo que podamos hacer nosotros con nuestro tiempo, aunque sepamos que objetivamente tiene un coste de oportunidad alto y que tenemos que centrarnos en lo que sabemos hacer, etcétera, pero el aprendizaje y la visión de conjunto que te da al comienzo de tu proyecto tiene un valor incalculable. Ahora, obviamente, cuando uno va creciendo tiene que ir evolucionando y tiene que ir delegando y tiene que crearse un equipo
Y evidentemente creo que cualquiera sabe que una de las bases del liderazgo es precisamente el empowerment y la autonomía y el delegar, ¿no? Obviamente no vas a ser hombre orquesta toda la vida porque entonces no escalas. Y si hay algo que es otra startup, no solo es incertidumbre, sino también es escalabilidad. Entonces, para poder escalar eso ya tienes que integrar otra serie de herramientas para integrar a más gente. De forma que, como veis aquí, mientras la complejidad de la organización va aumentando, lo que recomiendo es, y es algo que yo hago en todas las startups, desde que comienza la idea hasta el último momento, documentar y definir todos los procesos. Es algo muy importante. No penséis que esto es solamente una política de multinacional para que lo que se hace en un país se replique en otro o tal. No. Son las startups o las empresas que mejor que más enfoque tienen a la estandarización, a la calidad, aunque esos procesos vayan retroalimentándose y mejorándose continuamente, pero o tienes eso bien trabajado o realmente con la rotación de personas que vas a tener al principio, con el nivel de caos que vas a tener, o tienes el mayor número de procesos documentados o no vas a poder automatizar prácticamente ningún proceso y, por tanto, tu escalabilidad se va a ver reducida en el momento en el que llegue el momento de la escalabilidad. Y eso es algo de verdad muy importante. Hablamos de cuando llegue el momento de la escalabilidad. Una startup muchas veces tiene un crecimiento que llaman de palo de hockey. Es decir, tú estás así, o a veces así, y de repente, un buen día, existe lo que llaman el tipping point, y no es que llegue por casualidad, sino después de mucho trabajo y de muchas cosas, y ese tipping point, ese crecimiento exponencial hace que crezca de forma, vamos, hacen así de como palo de hockey, no siempre es así, pero tiene ese tipo de curvas de crecimiento, ¿no? Entonces, ¿qué ocurre? Que si nosotros estamos en un punto donde todavía no hemos crecido lo suficiente y no tenemos documentados nuestros procesos, cuando tengamos que afrontar un crecimiento muy grande en muy poco tiempo, donde, y veréis en muchas startups que de repente contratan a 20 personas a la semana, es un crecimiento bestial, o eso lo tienes bien documentado, o tienes muy trabajados esos procesos y esa operativa, o es imposible gestionar ese crecimiento. Y entonces ocurre, pues, otra de las causas de fracaso, que es morir de éxito. Y ahí también seguro habrás visto muchos casos, muchísimos casos. Es una de las cosas que más difícil cuesta asimilar, y tú y yo, como tenemos experiencias diferentes, pero que es eso que tú dices, morir de éxito. Efectivamente. Gestionar crecimientos, que es... yo siempre le cuento a mis alumnos que es como el despegue de un avión. Es el momento crítico. Cuando entras en la pista y pones el morro para arriba, lo que acabas de definir con el palo de hockey. Claro. Que en las empresas más, digamos, de la economía menos digital es un crecimiento, como bien decías, como un avión, y en las startups a veces es como un avión y otras veces es como un, bueno, pues como, ¿cómo le llaman los Harrier, no? Que despegan en hacia vertical, arriba, pues hombre. vertical. Pues ni tanto ni tampoco, pero a veces sí. Entonces, insisto, recalco, es una de las ideas fuerza de esta charla, esa importancia de estar preparados para ese crecimiento. Y para eso tenéis que empezar a documentar las cosas desde el primer día, aunque vayan a cambiar radicalmente. Os pongo un ejemplo. Yo el otro día estaba en una de las startups, en Food in the Box, esta misma, la que llevo hoy aquí, parece que vengo a hacer publicidad, en Food in the Box, y estábamos preparando un nuevo puesto en un mercado de comida para atender un montón de pedidos en poco tiempo, porque íbamos a salir a medios de comunicación. Bueno, pues claro, la diferencia entre cada pedido que nos llegase al principio, pues no habíamos documentado ese proceso porque se nos había pasado, que era un tema muy concreto de un tema de reparto a determinadas horas, y fue un caos, y realmente tuvimos un problema enorme que nos hizo perder 7 horas de trabajo que se hubieran resuelto en media hora si ese proceso hubiera estado documentado. Pero por el contrario, tuvimos otro caso donde teníamos un pedido hecho a través de nuestra plataforma y afortunadamente una persona se puso enferma y
bueno, tuvimos la, entre comillas, suerte o en este caso se vio la aplicación de estas metodologías, pues esa persona, el resto del equipo, sin ser expertos en ese área, nos metimos allí, teníamos documentado el proceso, supimos cómo actuar y teníamos una checklist exactamente de todas las cosas que teníamos que verificar para poder afrontar ese proceso. Y eso es algo que es, es incalculable lo que vale cuando una startup está en esa fase de despegue que comentábamos antes, ¿no? De forma que tienes que tener esa política de documentación de procesos y también esa política de reporting o de medición. ¿Por qué? Pues por lo mismo que hemos estado hablando en las últimas charlas. Si estamos hablando de metodología Lean, Lean Startup, y la metodología Lean es build, construye, measure, mide, y de ahí aprende y vuelve a construir, pues hombre, si no mides, no aprendes. Y si no aprendes, no puedes construir nada que no sea tocar de oído. Entonces estás dando palos de ciego. Entonces es súper, hiper, mega, ultra importante medir todo lo que puedas. No obsesionarse con ello, pero sí tener muy claro al menos esas métricas básicas para poder al menos tomar decisiones inteligentes o basadas por lo menos en datos. Y para eso, claro, no vale medir de forma espontánea y aleatoria. Esto tiene que estar integrado en tus procesos también y en tus herramientas de gestión diaria, porque si no es algo antinatural. Es decir, no tendría ningún sentido porque sería algo muy forzado. Tiene que estar en el día a día. Entonces, bueno, luego veremos exactamente qué metodologías de gestión permiten estas cosas, pero así como caso práctico, pues nosotros ya os contaré luego más casos prácticos, ¿no? Pero nosotros, por ejemplo, en cada una de las startups, yo hoy, por ejemplo, ahora son en España las 7:36 de la tarde, pero yo he tenido hoy pues una reunión estratégica que tengo todas las semanas de cada startup, ¿no? Entonces, en este caso he tenido hoy una de una de las startups, por la mañana tuve de otra y mañana tengo de otras dos. Y en cada una de ellas lo que hacemos es que revisamos los objetivos que nos marcamos entre todo el equipo de forma consensuada, que eso digamos que cualquiera puede decir, bueno, pues que eso se ha hecho siempre, claro, pero si tú no ves de una manera muy clara y muy visual y muy sencilla cuáles son esos objetivos, al final cada uno tiene los suyos y parece como que en esas reuniones lo que estás es rindiendo cuentas. Pero si realmente todos pueden ver todo y tienes una plataforma colaborativa que permita que eso fluya mejor, esas reuniones no son para ver quién ha hecho qué, sino realmente sobre lo que ya se ha hecho, qué problemas hemos encontrado, cuáles son los retos a resolver, cuáles son los nuevos objetivos en el siguiente sprint o en la siguiente semana, etcétera, etcétera. Y por otro lado, dentro de esas reuniones tenemos una parte muy importante de análisis de las métricas. Entonces, para tener esas métricas, tenemos una serie de aplicaciones que nos van dando semana a semana y día a día digamos, los datos necesarios para tomar esas decisiones. Entonces, dentro de la propia gestión operativa, es súper importante tener esa reunión semanal, pero que esa reunión sea efectiva, que no sea reunionitis, ¿no? Sino una reunión semanal con una estructura y unas herramientas adecuadas, y luego una reunión diaria que, por muy difícil que os parezca, es posible. Y yo, por ejemplo, pues tengo, ya digo, ahora mismo, pues de las 5 startups creo que ninguna coincide en el mismo sitio. O sea, una está en una oficina, otra en otra en mi oficina, otra está en otra ciudad. Entonces, la única manera de tener reuniones diarias con todo el equipo y sentirme parte de esas reuniones, que son de 10 minutos, es haciendo lo que llamamos un sprint, mejor dicho, perdón, un daily, que llamamos asíncrono. Luego os contaré por qué. Lo que hacemos es utilizamos WhatsApp, todo el mundo conoce WhatsApp, creamos un grupo, yo tengo un grupo por startup, y entre las 10 de la mañana y las 10:15 de la mañana, para que la gente cuando llegue por la mañana se organice, nos mandamos una nota de voz de 30 segundos diciendo lo que hicimos el día anterior, un poco si hemos encontrado problemas, un poco ponernos al día, y si necesitamos información de alguien, y lo que nos hemos marcado como objetivo durante el día.
De manera que no tienes que todos los días convocar una reunión, que la gente esté, el otro por Skype, que no funciona la conexión, que no sé qué, o sea, es imposible, ¿no? Hacer eso todos los días. Entonces, una de las técnicas que os recomiendo es, si tenéis equipos remotos trabajando en distintas partes del país, de la ciudad o del mundo, incluso en vuestra propia oficina, porque hay gente que a veces está fuera de la oficina ese día o lo que sea. A mí me ha funcionado muy bien, no conozco a nadie que lo haya utilizado, pero a mí me ha funcionado, y es lo que llamamos el daily, que es diario, asíncrono, porque no va toda la vez, sino que a veces, o sea, cada uno lo va contando en ese lapso de tiempo y luego ya escuchas las notas de voz de todos, ¿vale? Y es algo de verdad que os recomiendo y que es muy útil. Por otro lado, hemos visto, como veis, por un lado, documentar y definir procesos, por otro lado, tener políticas de reporting o de medición, y por otro lado, una planificación sistemática. Es decir, que no sea algo absolutamente espontáneo de, oye, y si nos reunimos y valoramos aquí la estrategia de la startup, sino que tiene que tener en vuestra estructura operacional desde el principio, y de verdad que me pongo muy pesado desde el principio, porque es muy fácil al principio que todo sea más caótico, pero lo vas cogiendo vicios que afectan a esa cultura de la startup. Y nosotros, por ejemplo, he visto casos en startups donde a lo mejor yo he estado menos pendiente de marcar un poco ese crecimiento del árbol, ¿no? Que luego crece torcido si no lo entablillas bien, y he visto que no han integrado estas herramientas y estas metodologías como parte de su forma de trabajar, y otras que lo han integrado, pero 10 veces mejor que yo mismo. Y es espectacular, de verdad, la diferencia. Es que no tienen nada que ver. Es que es la sensación de que, a pesar de toda la incertidumbre, al menos tienes control de lo que se puede tener control. Y eso es incalculable, insisto, el valor que tiene, y por eso damos lugar a esta charla como el caos organizado, porque es la manera de organizar ese caos. Y para ello es muy importante esos weekly sprints, esas reuniones semanales, los dailies, que es lo que hablábamos, y reuniones estratégicas que tienen que ser cada menos tiempo, o sea, cada más tiempo, pero que no tienen que hablar de aspectos más operativos, sino que tienen que suponer análisis un poquito más generales. Que aún así nosotros tenemos cada 15 días, porque la estrategia de una startup no es como la estrategia de una empresa, que la puedes marcar a 5 años, a 10 años, o a 3 años, o incluso a 1 año, sino que aquí la estrategia va cambiando radicalmente. Yo, en la misma reunión de esta tarde, hemos estado en un punto que todavía no tenemos decidido del todo, si nos cargamos la mitad de nuestra propuesta de valor y vamos hacia un lado, o nos cargamos la mitad de nuestra propuesta de valor y vamos a otro. Y eso definirá radicalmente el éxito o el fracaso de nuestra startup. Ha sido gracias a una de las reuniones estratégicas, y veremos dentro de 15 días, con los resultados de los experimentos que nos hemos marcado para ver cuál de esas dos decisiones tomamos. Dentro de 15 días veremos un cambio radical en la estrategia en esa startup. Y entonces, parece que uno piensa en estrategia como algo muy a largo plazo, Sí. y realmente, en parte es cierto, obviamente, pero para mí la estrategia es el rumbo. Y el rumbo, obviamente, uno sabe que el rumbo tiene que mantener porque quiere saber a dónde quiere llegar, pero el rumbo, al principio, cuando estás en una startup, tienes que ir cambiándolo de forma constante. De hecho, a mí me gusta poner el ejemplo, porque lo tengo muy, muy gráfico, muy asimilado. No sé si vosotros hacéis vela o habéis montado alguna vez en un barco de vela, de los pequeñitos, ya no digo de estos grandes al océano y tal, pero uno que vaya por el río sabe que tiene que ir zigzagueando muchas veces para poder coger las corrientes e ir moviéndose, ¿no? Pues sabe a dónde quiere llegar, obviamente, pero tiene que ir corrigiendo de forma constante el rumbo, a pesar de que al final lo que ha hecho es un desplazamiento en esa misma dirección, ¿no? Entonces, el mundo de la startup es exactamente lo mismo. Pensad que lo que llaman los expertos el product market fit, que es decir, cuando tu producto y el mercado encajan, que es cuando realmente la startup coge ya el crecimiento. Para poder, ese product market fit es como coger y estar buscando dónde pones las velas para saber cuándo pillas esa corriente de aire que es la que te impulsa y que te va a llevar hacia el éxito, ¿no? Entonces, para encontrar ese product market fit tienes que estar cambiando las velas
constantemente. Y esas velas son lo que yo llamo las reuniones estratégicas cada 15 días y pequeños cambios de timón, ya no de vela, pero sí del timón, para ir corrigiendo determinadas desviaciones, ¿de acuerdo? Así que quedaos con esa imagen un poco de esa startup como un barco de vela que tiene que ir teniendo muy claro, obviamente, que tiene que tener un rumbo, unas estrellas y un faro que le guíen, que es su propósito en el fondo, ¿no? Es su motivación, su why, que hablábamos en su momento. Tiene que tener las metodologías y los conocimientos, tiene que ser un buen marinero, si no, pues se caerá y naufragará. Y tiene que tener los instrumentos adecuados para poder llegar a donde quiere llegar, las velas resistentes y el barco adecuados, que son las plataformas que vamos a ver a continuación, y tener una sistemática muy clara, porque quien haya navegado alguna vez habrá visto la importancia entre mantener tu barco limpio y con las cuerdas y las velas bien cuidadas o no tenerla, ¿no? O sea, es radicalmente distinto, porque se va degradando todo sin darte cuenta. Mientras que si desde el día 1 tienes unos hábitos de cuidar eso y tener unos protocolos desde que entras en el barco hasta que te sales, lógicamente tu barco será mucho más resistente y adquirirás unos hábitos que cuando tengas tormenta pues probablemente estés en condiciones de desarrollar. Bien, pues esta planificación sistemática al final tiene que ver también con esa necesidad de especialización que comentábamos antes, es decir, cómo las operaciones, el marketing, el desarrollo de negocio y el producto cada vez van a ir siendo gestionadas por equipos distintos. Esos equipos tienen que tener el mayor grado de autonomía posible y para eso tenemos que ver qué métodos permiten que no funcionemos como una empresa de toda la vida, que son con grandes departamentos, con jerarquías, con aprobación de todas las decisiones, etcétera, etcétera. Eso ya no funciona. Y eso cualquiera lo sabe. El otro día, me estoy acordando ahora mismo, me acaba de venir el recuerdo, estaba cenando con un directivo de un banco que es, creo que es el segundo banco, el BBVA debe ser de los más grandes en Latinoamérica, ¿no? Sí. De los con lo que ha comprado, sí. Sí, pues estaba con el ganadero sí, y otros. En Colombia y... Exacto, bien. Bueno, pues me estaban diciendo que un buen amigo cenando en su casa era un alto directivo y me decía que estaba asustado porque de repente en la cúpula del banco la han cambiado radicalmente. Totalmente. De hecho, traen gente que no es española, ni hispanohablante, ni nada, es todo cúpula americana, y que han cogido a la gente que creó una startup que estaban acostumbrados a utilizar estas metodologías, que eran Scrum, Agile Development, Kanban, etcétera, y que han fichado a la directora de recursos humanos, que es la encargada de aplicar todas estas metodologías, y han obligado a que todo el banco utilice las mismas metodologías que una startup. Es decir, ya no es... O sea, es que ya hasta las propias multinacionales están dándose cuenta, cosa que es difícil, ¿no? Que un banco que tú además conoces bien el mundo de la banca. Además, en el caso que cuentas ha sido muy significativo porque Francisco González, su presidente, muy visionario en eso, lo avisó hace 2 años en Singapur cuando dijo que el verdadero competidor, que él a quien le tenía miedo no era al HSBC o al Santander, era a Google y a Apple. Que se quiere meter en banca. Y el cambio, el nuevo consejero delegado es un hombre de tu mundo, del mundo digital, es un hombre que no tiene nada que ver con las finanzas tradicionales, con lo que estás comentando y bueno... Está siendo un cambio brutal. Más de acuerdo contigo no puedo estar porque además ha sido algo que ha revolucionado evidentemente una industria tan tradicional. Hasta el punto que me comentaba este directivo que, claro, les habían llamado desde la propia Comisión Europea y del Banco Central Europeo un poco, voy a decir una palabra más sonante, un poco asustados. Sí. Un poco asustados porque estos son sectores muy tradicionales, muy regulados, ¿no? Entonces, de ese cambio tan radical y de cómo estas metodologías tan disruptivas en un sector como este,
podrían afectar un poco a la regulación de los mercados porque habían cogido gente que no era del no sector financiera, no... Efectivamente. Y esto para mí ilustra la charla de hoy. Es decir, lo que estáis aprendiendo no es solo para montar vuestra startup, entendiendo startup como si fuera una empresa tecnológica que va a ser captando por usuarios online y todo como súper tecnológico. No. Para cualquier empresa, hoy se utilizan metodologías y si hasta un banco muy tradicional está aplicándolo a sus, creo que son 25.000 trabajadores en todo el mundo, pues ¿qué no podemos hacer nosotros que tenemos la oportunidad de hacerlo desde cero, ¿no? Entonces, ellos me decían que estas metodologías las están aplicando, por ejemplo, pues que ya tienen, hasta en las propias oficinas bancarias quieren implementar los scrums, los sprints semanales, lo que llaman los dailies también, y que desde el cajero o la cajera del banco al director, entre todos se reúnan todos los días a hablar 10, 15 minutos, a organizar objetivos, etcétera, que es impensable. Incluso para mí que estoy todo el día metido en estas cosas, ¿no? Así que acordaos del ejemplo del banco BBVA. No tengo ni siquiera mis ahorros ni cuenta abierta ahí, pero es sin duda un ejemplo del que aprender. Y Bankinter, por supuesto, ¿no? También que conocerás tú también. 20 añitos. 20 años solo, ¿no? Bueno, pues nada, esto pasan volando, ¿no? Como decía entonces empezaste con 15. Sí, con 15, efectivamente. Bien, entonces, dentro de esas metodologías tenemos lo que es, hablamos de calidad garantizada frente a la rapidez, muy importante en la parte Lean Startup, hablábamos de la reducción del desperdicio, es decir, Lean en inglés significa sin desperdicio. Entonces, o sea, significa, sí, no es solamente ágil, sino que significa sin residuo. De hecho, la esencia de la metodología Lean Startup es reducir todo el residuo posible, ¿no? De forma que estas metodologías permiten aplicar estos objetivos. Y una de ellas, como podéis ver arriba a la derecha, es la metodología Kanban. La metodología Kanban empezó en Japón. Era una metodología, igual que la metodología Lean Startup, eran metodologías de producción industrial, de procesos. Bueno, es complicado de explicar, no me voy a extender, pero básicamente tenía estos principios de calidad garantizada frente a la rapidez, para que fuera artículo por artículo en cada parte de esa cadena de montaje, asegurando que no hubiera ningún tipo de fallo. Reducción del desperdicio, mejora continua, que es lo que llaman el Kaizen, es decir, es hacer pequeños cambios en los procesos muy pequeñitos, pero que en el largo plazo tienen resultados increíbles, y todos estos cambios los empezó a utilizar, pues por ejemplo, Toyota y otros grandes para, en fin, para empezar a diferenciarse de su competencia en calidad. Y en precio. Y veis el último parte, flexibilidad, ¿no? Es decir, saber y definir muy bien cuáles son las prioridades que debe tener cada uno de los cambios que queremos y de las mejoras que queremos implementar para no estar abriendo demasiados frentes al mismo tiempo. Entonces, eso al final veremos un ejemplo más visual, porque si no es muy difícil de entenderlo. Esta metodología se utiliza hoy día en la producción, en el desarrollo de software. Yo tengo un equipo de desarrollo de software que utiliza combinando Kanban y Scrum, que veremos otro de los métodos, y se utiliza ya también en general para el mundo de la empresa. Entonces, esta metodología Kanban, insisto, así a nivel teórico prefiero no extenderme, pero aquí podéis ver un ejemplo de esa metodología. Esta es una aplicación que vamos a ver luego como un ejemplo. Esta aplicación se llama Trello en inglés, Trello. Os recomiendo que lo visitéis ahora mismo porque vamos a hacer un ejercicio con esto. Y este Trello permite definir cuáles son los distintos procesos de producción o de cualquier cosa, desde crear una receta hasta recibir un pedido y gestionarlo y enviarlo, de ponerlos en fase secuencial
y crear lo que llaman tarjetas, que son los pequeños cuadraditos de texto que veis ahí en la foto, y detrás de esa tarjeta tienen mucha información asociada a esa parte del proceso y van moviendo de un lado a otro del proceso, o sea, a distintas columnas, en función del proceso en el que se encuentre. De esa manera tienes lo que llaman una gestión visual del proyecto, de la producción, y cuando hablamos producción no me refiero solamente a que si producís zapatos esto os lo permita gestionar, sino de si vendéis páginas web o ofrecéis servicios de consultoría, esto también es muy útil, porque aquí podríais poner en la columna de la izquierda, pues imaginemos, nuevo cliente. Después de eso podríamos pasar la tarjeta a, pues qué digo yo, enviarle documento de toma de requisitos. Siguiente columna, tener una reunión con él o con ellos para entenderlos mejor. Tercero, pues crear equipo de trabajo para ese proyecto, y hasta que no esté creado, la persona responsable de esa tarjeta no lo puede mover a la siguiente fase. De esa manera controlamos en qué fase está cada uno de los proyectos, mucho más que incluso con un Excel o herramientas más tradicionales, porque enriquecemos esa tarjeta con muchísima información. ¿De acuerdo? Vamos a ver un ejemplo, si os parece. En teoría, bueno, está al final, pero os voy a pedir que os metáis en Trello. Yo me voy a meter con mi smartphone. Hay una tarjeta que yo no sé si el Community Manager puede publicar para que lo veáis. Pero si no, lo podemos ver al final en una página web, al final del todo. Lo podéis ver ahí, pone trello.com, no sé si se ve ahora mismo. Y tenéis trello.com / los distintos datos. Os voy a dejar 10 segundos para que copiéis esa dirección en el navegador. Podéis daros de alta, es gratuito. Incluso si tenéis Google Apps, yo os recomiendo que utilicéis Google, que funciona mejor. ¿De acuerdo? Y ahí os he compartido lo que es un tablero, un proyecto que se llama EAE Alumni. Entonces, ahora mismo vosotros solo estáis como visitantes, no podéis editarlo, pero podríais si os diera permiso, pero no tengo vuestra dirección, así que lo siento. Y veis ahí que tenéis 3 columnas. Una es To Do, otra es Doing y otro es Done. Esa es la base de la metodología Kanban y de la metodología Scrum, de las dos. Luego veremos. Entonces, imaginemos que tenemos una tarea como puede ser, vamos a ver, por ejemplo, enviar propuesta a cliente. Bueno, pues yo le voy a dar a aceptar. Probablemente tardaréis 2 segundos en ver la tarjeta. No sé si se ve ahora mismo actualizado. Y pone enviar propuesta a cliente. Entonces, dentro de esa tarjeta, si hacéis clic detrás de esa tarjeta, y los que me estéis escuchando en diferido, pues lo tenéis más fácil porque le habréis dado al pausa y os habéis configurado todo, pero los que no, pues voy a ir dándoos un poquito de tiempo para que os metáis en la plataforma. Y detrás de enviar propuesta a cliente yo puedo decir cualquier información. Voy a poner aquí cualquier información que queramos sobre la tarea en cuestión. Bien, pues acabo de escribirlo y se va a tener que actualizar en estos momentos. Además de eso, podemos decir, vale, esa propuesta al cliente implica una checklist de cosas que es común a todas las propuestas de cada cliente para evitar errores o para mejorar la calidad a través de la estandarización, ¿no? Entonces podemos poner, pues, verificar destinatario, podríamos poner incluir presentación corporativa,
etc. Cualquier otra. Podríamos crear otro checklist que fuera otra parte del proceso, que fuera, yo qué sé, pues llamada a cliente, que sea, y dentro de eso, pues tarea 1 o lo que sea, ¿no? Y podemos ir haciendo check en distintas tareas para que lo podáis ir viendo. No sé si se está, ahora mismo lo estáis viendo, si se puede ver. Podemos adjuntar ficheros para poder decir, no, pero en la propuesta tenéis que incluir este logo, o tenéis que incluir el logo del cliente que es este, o pues podéis adjuntar el copy-paste del último email que os mandó donde os garantizaba todo, ¿de acuerdo? Y podéis adjuntar pues una foto cualquiera, de cualquier archivo. Os voy a poner un ejemplo, pues yo qué sé. Vamos a ver, vamos a poneros un ejemplo. Pues mira, vamos a poner aquí una foto para que la podáis ver. Deberéis tenerla ya subida en cuestión de 5 segundos. Ahora podréis ver que incluso está dentro de la portada. Y podéis añadir más miembros, es decir, que dentro de las personas de vuestra empresa o freelance que estén metidos dentro de este proyecto, les decís, vale, pues esto es una cosa de la que tú te vas a responsabilizar. Y a partir de ahí podemos hacer comentarios. Comentario 1, otra persona puede comentar como si fuera un chat de Facebook. Entonces, imaginaos cómo enriquece esto, no sé si lo podéis ver, cómo enriquece esto los procesos de una empresa, porque ahora mismo tenemos algo que es enviar propuesta al cliente, con un montón de información asociada a este proceso, ¿no? Y a esta actividad concreta. Pero ahora decimos, venga, vamos a poner todas las cosas que hay que hacer esta semana en el to-do. Vamos a poner, por ejemplo, enviar la propuesta al cliente, he hecho una duplicación de la tarjeta, 2. Tendríamos 2 tareas. Entonces, la primera es la que hemos empezado a hacer. La metodología Kanban lo que nos diría es que no podemos hacer demasiadas cosas a la vez porque entonces perdemos foco y calidad. Entonces, lo mejor es que lo que está en el doing, hasta que no se haya pasado al done, al hecho, no podemos empezar con la siguiente. Y es mucho mejor a la hora de focalizar, como si fuera un láser. A mí me gusta mucho cuando hablo de Kanban, imaginarme cuando cogéis una manguera, por ejemplo, o una ducha, cuanto más focalizado esté, cuanto más pequeñito sea el foco de ese agua, puedes hasta casi cortar, bueno, literalmente, puedes llegar el agua puede llegar a funcionar como un láser y cortar acero hasta diamante, dicen, porque tiene tanto foco, tanta presión puesta en el mismo punto que tiene toda la energía focalizada en el mismo punto y eso hace que tenga más fuerza. Pues lo mismo ocurre, esa energía, lo mismo ocurre con los recursos de nuestra empresa. Es decir, cuanto más vayamos focalizando a una cosa, terminándola, focalizando, terminando, focalizando, mucho mejor. De manera que aquí pues podemos ver que ahora mismo en el doing estaría esta propuesta al cliente, donde a lo mejor alguien ha dicho, pues ¿qué decimos? Alguien ha hecho un comentario que dice, tengo un problema con esto. Bueno, pues eso hubiera quedado aquí registrado y podríamos tener aquí un montón de documentos y de conversaciones asociados. Después, asumimos que está en el done, movemos de una manera muy sencilla aquí y ya pasamos a el siguiente. Y eso hace que desde una propuesta, un pedido, o que si subimos fotos a la web, podemos crear un flujo, un proceso para desde que buscamos la foto, la revisamos, la editamos, la subimos, todo eso es tantos procesos como queramos. Vamos a decir que, por ejemplo, queremos crear otro que sería pendiente, un proceso nuevo, de revisar. Sería un proceso nuevo, hemos creado en esta lista, ¿de acuerdo? Y lo ponemos aquí. Y es muy fácil. De manera que yo he podido tener esto, vale, lo he terminado, pero antes de pasarlo al done, se lo voy a pasar a mi jefe o a mi compañero o a un tercero, simplemente para que lo revise. Esta persona habrá visto en su parte que está pendiente de revisar y va a decir, venga, vale, pues hecho, o diciendo, le falta
le falta algo, ¿vale? Y entonces le ha puesto le falta algo y lo ha movido al doing. Lo vuelve. Y fijaos cómo esto es como si fuera nuestra propia startup, una cadena de producción industrial súper ágil, muy colaborativa, muy flexible, etcétera, etcétera. Yo, para que os hagáis una idea, tengo proyectos como estos, aproximadamente tengo unos 87, entre 80 y 90 proyectos de este tipo en tiempo real, o sea, en gestión. Entonces, 90 pizarras abiertas. 90 pizarras. Mira, tú lo puedes ver aquí, los alumnos no lo pueden ver, pero y las gestionas. todas estas, claro. Entonces yo puedo ver, por ejemplo, si tuviera aquí ahora mismo, la pena es que no lo podáis ver, pero bueno, gestión de recetas o proceso de inversión. Yo ahora he creado, para buscar financiación en Food in the Box, en una de las empresas, pues he creado una serie de procesos. Una es, empezando por el final, una es planificación, otra es ejecución y otra es cierre. Y dentro de planificación he creado una serie de procesos. Entonces, en función de cada uno de esos, yo voy pues creando el modelo financiero, tal, con 10 personas trabajando al mismo tiempo. Exacto. De manera que puedo tener gestión prácticamente de todas las startups. ¿De acuerdo? Esto, de verdad, a mí me da la vida. No, desde luego. Porque es la única manera de poder gestionar algo así. Entonces, os recomiendo que trasteéis con Trello. Es gratis, siempre, no os cobran luego y tal. Y de verdad que os lo recomiendo porque merece muchísimo la pena. Hemos visto la metodología Kanban. Vamos a ver también la metodología Scrum. La metodología Scrum tiene que ver viene del mundo del software. ¿De acuerdo? Antiguamente, todavía hoy, de hecho la mayoría siguen utilizando sistemas de desarrollo de software, como llaman, en cascada. Es decir, tú vas a un cliente y lo que hacía era una empresa de software, ¿no? De un aplicado, una página web. Imaginaos que contratáis una página web. Lo que hacía la empresa de desarrollo era, se sentaba contigo y decía, mira, tú ahora mismo no puedes ver la página web porque está en tu cabeza, pero me vas a tener que decir exactamente todo lo que quieres de la página web. Y quiero que me digas todo lo que quieres que haga. Y todas las funcionalidades, y de qué colores. Me vas a tener que dar el diseño de esa página. Absolutamente todos los detalles. Yo, sobre todo esto, voy a decirte, pues estos son 2 meses. Y cuando llegue, y tú no vas a ver nada hasta esos 2 meses, prácticamente. 2 semanas antes te suelen enseñar las cosas y te dicen, pues mira, esta es lo que habías contratado. Y en el 99,9% de los casos, y he tenido una empresa de desarrollo web, lo que te dice el cliente es que quiero algo más. Y ya que cambiamos esto, ¿por qué no hacemos esto otro? Y si me haces esto, ¿por qué no me haces también esto otro? O esto no es lo que yo te dije esto otro. ¿De acuerdo? Hay un problema a la hora de definir el alcance del proyecto. ¿De acuerdo? Y eso da lugar a que el 70% de los proyectos IT fracasen. Y es así, es demoledor. Es como cuando pedís una reforma en vuestra casa, que al final te viene la persona a hacerte la reparación y acaba siendo mucho más de lo que te habían dicho en cuanto a tiempo y en cuanto a dinero. Y las dos personas acaban a veces frustradas, el proveedor y el cliente. Entonces, unos señores vieron que esto no era razonable y crearon una metodología distinta donde dijeron, señores, vamos a hacer una cosa. Vamos a definir unos requisitos básicos de lo que tú quieres en la aplicación. Pero, en lugar de definirlo todo al principio, trabajar yo por mi cuenta y enseñártelo todo al final para que trabajemos a producto terminado, vamos a tener reuniones cada 15 días, por ejemplo, y vamos a ir trabajando en pequeños sprints, que llaman, donde vamos a ir definiendo los distintos requisitos con el cliente. Y entonces vamos a ir haciendo cambios constantemente con el cliente cada 15 días. Entonces, cada semana o cada 15 días te vamos a enseñar lo que llevamos hecho. Y vas a poder verlo prácticamente desde el principio e ir haciendo ajustes. Y entonces, como yo voy a dedicar 8 horas al día con 3 personas a trabajar, a mí me da igual hacer una cosa que hacer la otra. Voy a hacer lo que tú me digas. Tú lo que estás pagando son una serie de horas
y una serie de recursos, ¿de acuerdo? Entonces, ¿eso qué hace? Hombre, le da la vuelta a la tortilla, a veces incluso en exceso, se lo pone muy fácil al desarrollador, que te dice que digamos está cómodo porque él hace lo que vas diciendo, ¿no? No tiene tanta tensión. Y eso le obliga a gestionarse en esos sprints donde va definiendo lo que llaman user stories, es decir, pequeños requisitos, pequeñas historias de usuario donde vas apuntando todo lo que quieres hacer. Y entonces tú vas priorizando cada vez más en función del momento en el que te encuentres, vas priorizando unas cosas sobre otras y les vas dando mayor o menor importancia según vas viendo como cliente. Bueno, pues esa metodología vieron que era muy, muy, muy interesante. De ahí surgieron una serie de aspectos que es lo que comentábamos antes, que el BBVA está aplicando en toda su empresa. Entonces, eso ya no es el desarrollo de software, sino que se utiliza para cualquier cosa. De manera que tú, a la hora de aplicar la estrategia, os pongo un ejemplo. Yo todos los lunes a las 7 de la tarde tengo reunión estratégica de Food in the Box. Lo que hacemos es, vemos en Trello, la herramienta esta, tenemos un montón de cosas que hemos definido para este sprint. Nosotros hacemos sprints de una semana. Normalmente son de 15 días. Pero como queremos ir muy rápido, los hacemos de una semana. Entonces, en esa semana definimos todas las tareas que entre todos hemos decidido que vamos a ponernos a trabajar como obsesos, ¿vale? Y vamos a ir pasando del to do al doing y al done, ¿de acuerdo? Entonces, vamos a ir la semana siguiente y vamos a ver si está todo en el done, si se ha quedado algo pendiente, y vamos a coger otras cosas de todo lo que tenemos en la lista, una especie de cajón desastre, y vamos a ir priorizando lo que queremos hacer esa otra semana. Pero no es tú no puedes saber lo que vas a querer dentro de 2 meses, porque las circunstancias van cambiando muy rápidamente. Y entonces eso ayuda muchísimo. Y esa metodología nos sirve para todo, para el producto, para las operaciones, para la parte financiera, para todo. De manera que tenemos los sprints, tenemos las reuniones, tenemos los dailies, que esas son las reuniones diarias que os comentaba antes, los sprints y en metodología tenemos lo que es el review y el retrospective, que no voy a enrollarme sobre ello, pero básicamente es que es una reunión solamente dedicada a, al terminar ese periodo, esa semana o esos 15 días, simplemente analizar qué es lo que ha ido bien y qué es lo que ha ido mal y que puede mejorarse. ¿Para qué? Para hacer esos principios que hablábamos de mejora continua y de calidad continua. Como estáis viendo, son temas que aparentemente son, bueno, pues son áridos o son tal. No es lo mismo hablar de la pasión que hablar de la metodología Scrum. Pero también es igual de importante o más, porque sin esto, pues la pasión es como un potro desbocado. No sirve para nada. Decía, hay un anuncio de Pirelli, ¿no? Que decía la potencia sin control no sirve de nada. Pues esto es un poco lo mismo. La pasión sin control no sirve de nada. La pasión sin Scrum no sirve de nada. Ahí tenéis un tuit. Bien, entonces, simplemente para entender, en esta metodología Scrum hay una serie de roles, de personas que siempre existen en cualquier proyecto. Una es el Product Owner, otra es el Scrum Master, otro es el cliente, que a veces pues, es simplemente el propio equipo, si lo hacéis en vuestra propia empresa, y otro es el equipo de Scrum. Entonces, esto se basa en que en las reuniones está todo el mundo para todo, de forma que no son reuniones de departamento y tal, sino que todo el mundo conoce todo. Un Product Owner es el que se responsabiliza de todo, prácticamente, de que todo funcione. Yo particularmente estoy de Product Owner de una de las startups, coordino todas las fases del producto y me responsabilizo de que todo funcione como tiene que funcionar. El Scrum Master es alguien que que no tiene que ser ningún experto, simplemente que en nuestra empresa le hayamos denominado Scrum Master y le hayamos formado un poquito para ello. Que es simplemente alguien que vela por que se aplique la metodología. Es como una especie de guarda que se encarga de que se aplique la metodología para que las cosas funcionen. Ratzinger. Eso, el Ratzinger, exactamente. Tiene que sacar la tarjeta de esto no estaba en el sprint, o esto o no llegamos, o hay que... En fin, muchas cosas que pueden ocurrir en el día a día. Y aquí podéis ver una infografía de cómo funciona básicamente este tema, ¿no? Es decir, el dueño de producto, que imaginaos que sois vosotros como
como jefes, o como empresarios, o como directivos, o como lo que queráis, que va cogiendo de todo el listado que tenemos en lo que llaman en el backlog, que es como una especie de cajón desastre, ¿de acuerdo? En ese backlog vamos metiendo todo lo que queremos hacer, pero no la semana que viene, sino durante lo que se nos vaya, lo que vaya surgiendo, sin importarnos cuándo haya que hacerlo. Todas las cosas que hay que hacer. Las iremos priorizando de forma que las más importantes estén arriba. Imaginaos que eso es Trello, ¿de acuerdo? Entonces, vamos a pasar de todo lo que tenemos en ese backlog, que es un listado de cosas que hay que hacer, de, yo qué sé, pues cambiar la identidad corporativa de la empresa, hacer la página web, crear la primera newsletter de cliente, qué sé yo, pues hacer las condiciones legales de la web, pedir la licencia para nuestra tienda, o sea, montones de cosas que están y que hay que hacer y que no puedes hacerlas todas a la vez, las pones en tu backlog. Y tú, el Product Owner, lo que tiene que hacer es priorizarlas en función de criterios de urgencia y de importancia, y cada sprint, cada semana o cada 15 días, decís, venga, esta semana vamos a calcular cuánto lleva cada una de estas tarjetitas, cuántas horas, y esta semana llegamos a hacer estas. Entonces, el equipo ya sabe que tiene que hacer esas. Y hace un sprint muy fuerte, pero se concentra, su mente no está concentrada en el backlog, está concentrada solo en ese sprint. Entonces, ayuda muchísimo a focalizar objetivos y a ir punto a punto. Entonces, cada 1 a 4 semanas, algunos lo hacemos cada semana, otros cada 15 días, otros cada mes, pues nos reunimos, el Scrum Master vela porque esté todo bien, el dueño del producto verifica que las cosas se han hecho, no a nivel metodológico, sino que el contenido se ha hecho, y el equipo de trabajo, cada uno se ha hecho owner o responsable de una de las tareas y responde frente al resto del equipo de esa tarea. Entonces es todo muy transparente, muy horizontal, muy dinámico, muy ágil, muy flexible, porque si una cosa cambia de prioridad no tiene que estar en un Excel planificado de los presupuestos del año, sino que todo se va repriorizando constantemente. Y bueno, pues esto hace que las empresas funcionen de manera mucho más ágil. Aquí podéis ver algunas de las herramientas que yo recomiendo también para gestionar. Por un lado hemos hablado de Trello. Por otro lado, recomiendo en general como herramienta de gestión para todo, y cuando digo todo es todo, es que es una barbaridad, es todo lo que tenga que ver con Google Drive y con Google Apps. Es increíble la cantidad de cosas que podéis hacer con Google Apps. Y funcionan, ahora ya no es gratis, pero es muy baratito y os compensa sin duda. Y os recomiendo otra herramienta de comunicación interna, que es brillante también y que está creciendo como la espuma, que se llama Slack, y que gestiona prácticamente la comunicación de todos los procesos de la empresa. Esto a nivel comunicación interna y a nivel operacional es una barbaridad. Y si podéis parar el vídeo cuando lo estéis viendo, o fijaros ahora, o tomar nota, o hacer una foto con vuestro smartphone, os recomiendo, hemos puesto aquí en gremio.com, es una de las startups de Sonar, hemos puesto en el blog dos artículos con 300 recursos gratuitos. 300 recursos gratuitos. Esto ya, con esto, vamos, esto vale oro, de verdad, aunque sea gratuito, pero vale oro. No confundamos valor con precio. Esos recursos gratuitos para gestionar vuestra startup, para hacer logos, para gestionar proyectos, para editar fotos, para lo que queráis. Como hemos hablado de esa tendencia y ese principio del do it yourself, ¿no?, y del learn by doing, pues yo os recomiendo que os metáis aquí, que copiéis estos recursos, que los analicéis uno a uno. Solamente mirándolos y analizándolos y metiéndoos dentro vais a ver y vais a aprender una barbaridad, como 5 clases de estas o más, y vais a ahorraros mucho dinero, os lo puedo asegurar. Solamente aplicando Trello he visto organizaciones que han cambiado radicalmente, pero radicalmente. Solo utilizando Google Drive y Google Apps en lugar de Outlook y otras más pesadas, todo fluye muchísimo mejor.
aplicando mínimamente. Os he contado aquí algo que puede ser muy teórico, todo el tema este del Scrum y tal, pero quedaos con la esencia, ¿no? Que es trabajar por periodos cortos de tiempo, priorizar cada semana o cada 15 días, reuniones constantes, periódicas y con una estructura muy detallada. Eso es el tema del WhatsApp, funciona muy bien. Slack es una especie de WhatsApp, pero más potente, 1000 veces más potente. Y bueno, pues a partir de ahí, en esos recursos de gremio lo podéis ver también muy bien. Este es el caso práctico que habéis visto antes, que os han mostrado antes, y que incluso alguno de vosotros, si queréis que os ayude más con Trello y tal, pues podéis mandarme un email o un DM a través de Emprender Cuesta en Twitter, y os puedo dar acceso a este board y podemos interactuar y os puedo enseñar alguna cosilla fuera de este webinar. Vamos, no tengo, como yo, encantado. De forma que, por recapitular, porque ya nos acercamos a los 10 minutos últimos, a ver si nos da tiempo a hacer preguntas, os hago una breve recapitulación. Hemos visto como dentro de todo ese proceso para crear una startup de éxito, una parte fundamental es esa parte operativa, que esa parte operativa es necesaria para, por un lado, que las cosas funcionen, para gestionar el crecimiento, muy importante, y que para gestionar ese crecimiento que es inherente a una startup y esa incertidumbre y ese caos y esa falta de recursos que nos obliga a tener que hacer muchas cosas por nosotros mismos, pues tenemos que hacer varias cosas, entre ellas aplicar el bootstrapping. Hemos visto algunos recursos para aplicarlo, como Fiverr o otras cosas. Aplicar metodologías de desarrollo ágil que vienen del mundo del software, pero que están aplicando a las grandes empresas y, por supuesto, las startups, como la metodología Kanban y la metodología Scrum y otras. Y que dentro de esas metodologías, además, existen numerosos recursos que podéis utilizar, que son gratuitos en la web, que os pueden ayudar en muchísimos aspectos de vuestro día a día, y que también conozcáis un poquito más concretamente esa herramienta, Trello, que es muy, muy, muy útil, de verdad que os la recomiendo. Hay otras parecidas, pero esta es gratuita y es la más potente que conozco para gestionar una empresa. Luego hay otras que son mejores para otro tipo de cuestiones, ¿no? De proyectos más complejos y tal, pero que con eso de verdad que podéis, en mi opinión, o incluso si tenéis ya una empresa, pues con más razón esto os puede ser de gran utilidad, ¿de acuerdo? Así que quedan 9-8 minutos. Yo lo que te diría es, si quieres hacer preguntas tú o recoger alguna que hayan hecho, tenemos una ya aquí de Carmen Romero, que cuando estabas hablando de las de tus pizarras. Carmen Romero, que hace un máster sobre medios digitales. Creo que sí, porque participó en la última clase. Probablemente te la conozcas a tus seguidoras. Nos preguntaba, cuando estabas hablando de las pizarras abiertas, si las pizarras abiertas son para cada proceso o para cada startup. Yo he visto tu smartphone y son para cada startup. Lo que no sé si... Las pizarras de Trello. Sí, sí es para... Pregunta, ¿para cada proceso o para cada startup? Vale, es una buena pregunta porque yo utilizo para... Os voy a poner un ejemplo, no os puedo enseñar, ojalá pudiera estar conectado, pero os voy a leer a modo tal las que tengo yo aquí. Esto va por organizaciones, entonces yo tengo varias organizaciones, cada una es una empresa. Entonces tengo, por ejemplo, en Food in the Box, tengo un board de Trello, o sea, un proyecto como el que habéis visto de Trello, pues uno es de marketing. Y entonces tengo todos los procesos del marketing, bueno, y de e-commerce, que es, ahora que me acuerdo de lo que estudiaba Carmen, creo recordar. Todos los procesos de e-commerce abiertos desde todo que es el funnel, el embudo de conversión, desde que llega el usuario a todas las acciones que puedo realizar en mi plan de marketing. Tengo una parte que pone aquí Food Talento, pues es aquí tengo un proyecto donde gestiono todos los puestos de trabajo que va requiriendo la startup y en qué fase se encuentran. Es decir, si necesito un puesto de operaciones, lo que hago es que creo un proceso que es proceso de selección. Entonces, lo que digo es publicar, hacer la DPT, publicar el anuncio. Una vez publicado el anuncio, moverlo a través de las redes sociales y amigos y WhatsApp. Después, hacer el proceso de
hacer las pruebas tipo a los candidatos, hacer las entrevistas, seleccionar finalistas, contratarlos. Una vez los contrato, libro de bienvenida, dar de alta, no sé qué. Entonces, tengo todo ese proceso en distintas columnas y voy moviendo cada uno de esos procesos para ver en qué punto se encuentra para cada contratación. Eso sería un proceso de Food in the Box. Otro que tengo es gestión de pedidos y procesos dentro de Food. No es solo de la startup. Claro. Entonces yo aquí veo, pues en gestión de pedidos y procesos tengo nuevo pedido. Llega aquí y directamente me llega al Pepito Pérez, ha hecho un nuevo pedido. Lo escribo. Entonces voy a siguiente fase, abastecimiento. Me ha llegado y he hecho el pedido de la comida que me ha hecho esta persona a través de internet. Después digo picking, listo. Es decir, ya tengo el picking de lo que tenía que hacer en esa caja preparado. Luego digo, listo para los mensajeros. Pues ya tengo esto y preparado ya en la bolsita para que vengan al mensajero a llevárselo. Recibido por el cliente. Cuando lo ha recibido, lo tengo ya tal. Y luego tengo otra cosa que es llamada postventa. Entonces, en esa llamada postventa, todos los pedidos que están en fase llamada postventa, el responsable de atención al cliente tiene que llamar y tiene que decir, oye, ¿qué te ha parecido esto? ¿Qué sugerencias nos harías? Etcétera. Y esa persona, según está hablando con el cliente, en esa misma tarjeta de ese pedido está apuntando todas las sugerencias que nos está haciendo. Y todo eso, semana a semana, lo tomamos como un aprendizaje súper valioso. Fijaos cómo ayuda eso a las operaciones de una startup. A estandarizar absolutamente desde que llega un pedido hasta que el cliente ya lo ha recibido y ha hablado con nuestro departamento de postventa. Y cómo eso retroalimenta todo lo demás, ¿no? Pues como eso tengo otros 6 proyectos más de ese tipo. Yo lo que os recomiendo es que al principio simplemente tengáis un board, es decir, un proyecto, donde tengáis en una columna por cada departamento, con 3-4 departamentos, es decir, uno que sea marketing y desarrollo de negocio, otro que sea finanzas y operaciones, otro que sea, yo qué sé, pues producto y tecnología. Dentro de cada una de esas columnas tenéis todas las cosas que se os han ocurrido que hay que hacer en la empresa y a partir de ahí otra columna que sea, mejor digo, no lo digo, lo hago, como dice un cómico español aquí, voy a crearos en este proceso Trello, os voy a crear esas columnas. Vamos a ver, aquí tenemos tableros recientes, EAE Alumni. Imaginemos que tenemos una sería marketing, otro sería talento, otro sería producto, por ejemplo. Y entonces ahora esto es muy fácil, se va arrastrando, ¿de acuerdo? Entonces he movido uno al marketing, otro, el de producto lo muevo también y el de talento lo muevo también. De forma que ahora mismo meto en cada columna todo lo que hay que hacer, contratar a alguien, lo que sea, ¿no? Y cada semana voy poniendo, si vamos a utilizar la metodología Scrum, ponemos sprint semanal. Y entonces, en el sprint semanal, todo el equipo en la reunión, de forma consensuada, va a poner lo que creemos que entra en esa semana. Cuando alguien esté en el doing, lo llevará al doing, y cuando esté pendiente de revisar, o done, lo moverá al done. Y de esa forma, si revisáis ese proyecto, veréis cómo aquí puedes estar gestionando todo lo que tenga que ver con producto, con recursos humanos, con marketing, con lo que se te ocurra, y movemos todas las tarjetas de cada una de las áreas que están ahí un poco en plan cajón desastre, las metemos al sprint semanal y ya de aquí tenemos que centrarnos solo en esto, no en todo lo demás, porque si no nos podemos desesperar de lo que hay que hacer. Yo, fíjate, Álvaro, yo te estaba escuchando, que te escucho siempre con la boca abierta, ¿no? Bueno, porque, no, es verdad, porque, hombre, venimos, los de mi generación, yo te agradezco que me hayas quitado unos añitos, como siempre haces, pero te digo muy en serio. Yo por mi formación y por mi experiencia, yo soy un controller de la vieja escuela, ¿no? Entonces,
te pregunto, porque casi, te pregunto casi para que me lo afirmes. Ajá. Esto es un nuevo concepto del Business Intelligence, totalmente. Totalmente. Porque uno de los, por lo menos en mi experiencia, o mis últimas experiencias, uno de los problemas que tenía el Business Intelligence era justo lo que yo creo que aquí aporta, al menos Kanban. Scrum probablemente necesite, te reconozco que Scrum es un concepto que me cuesta más asimilar, necesitaría ver algo más en la práctica, pero Kanban me ha encantado además la alegoría que has hecho con el tema del láser, ¿no? Uno de los problemas que tenía el Business Intelligence era precisamente en la definición. Yo te cuento un ejemplo. En lo último que yo hice en el banco fue pertenecer a un equipo de priorización de Business Intelligence que abandoné precisamente porque el problema era que teníamos, siguiendo tu ejemplo, un chorro de agua tan grande que se dispersaba. O sea, se dispersaba, pero nada más salir de la manguera, ¿no? Entonces, creo que esto, como concepto, te lo compro, porque hay algo que has dicho que yo aprendí con los franceses mucho antes de que existiera Internet, que es lo que no se puede medir no existe. Efectivamente. Esa es una de las esencias precisamente de la metodología Lean, porque hemos visto antes de Build, Measure, Learn. Si no puedes medir, no puedes continuar con lo que es el aprendizaje validado, porque no puedes aprender realmente. No hay nada que extraer de ahí. Pero claro, una startup no puede tener un Business Intelligence que se base en un montón de datos, en una visualización, estás trabajando más en la gestión de esos datos y de esas visualizaciones que en la interpretación de los mismos, ¿no? Efectivamente. Entonces eso es lo que no puede ser, y metodologías como Kanban ayudan muchísimo a ello. Y yo creo que has dicho otra cosa que tiene que ver mucho con yo ya te vengo acompañando en esto y vengo descubriendo eso y llevándolo al mundo de las operaciones, ¿no? Al mundo de la gestión, al mundo, tú decías, lo importante, además lo he puesto en un tuit, ¿no? Que me ha parecido una de las conclusiones de hoy, que decías tú: si desprecias o si no tienes en cuenta la ejecución, te pierdes la mitad del emprendimiento, te pierdes evidentemente pues la mitad de lo que es una compañía, la mitad de lo que es un negocio, ¿no? Es una de las cosas que he descubierto con esto que nos contáis, con estas estrategias del Lean, es que las decisiones, afortunadamente, cada vez quedan menos en manos de la intuición de ese Mesías, completamente. O de ese Cristiano Ronaldo, teóricamente, que un día está inspirado. Exacto. Eso del líder visionario y del Steve Jobs no existe. Precisamente una de las cuestiones que trata de evitar la metodología Lean Startup es eso, el tocar de oído, el emprendimiento por intuición, porque el emprendimiento por intuición funciona en el 1 por 1000 de los casos, y el problema es que no podemos hacer de eso un referente. Eso puede ser es la gran excepción. Incluso llevándolo al extremo, realmente, entre comillas, la intuición... podríamos llegar a decir incluso que el emprendimiento por intuición es posible, pero la intuición en lo que consiste es en recopilar la mayor información posible, y después de recopilar toda esa información ya, digamos, puedes intuir algo, pero con información, ¿de acuerdo? Entonces, es compatible, pero insisto, nada de emprendedores visionarios y, sobre todo, nada de jefes arbitrarios ni de decisiones arbitrarias. Todo lo que se tiene que tomar como decisión tiene que estar basado en hipótesis, por supuesto, ideas visionarias, las que quieras, todos los días. Si no, no habría innovación. Pero cualquier visión, cualquier intuición tiene que derivar en una hipótesis. Cualquier hipótesis tiene que derivar en un experimento para contrastarla. Cualquier experimento requiere de unos datos, y esos datos requieren poder extraerse y poder medirse y contrastarlas con nuestra hipótesis inicial para ver si hay que hacer modificaciones a esa hipótesis o realmente se confirma. Bueno, pues yo creo que lo dejas todo tan claro que es que no hay más. No veo que entren preguntas. Álvaro, muchísimas gracias, como siempre. Nos volvemos a ver muy pronto, antes de irnos de vacaciones, para seguir con este ciclo. Muchísimas gracias a todos los que os habéis conectado, especialmente a los que os conectáis desde otros continentes, que ya sabéis que en esta escuela tenemos una
visión o una vocación muy internacional. Buenas tardes, buenos días o buenos lo que sean, desde donde estéis, y hasta la próxima. Muchas gracias. Hasta pronto.